Estamos en el 98.7 y es el momento de recibir al diputado del Frente Amplio de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí en contacto contigo y con los oyentes de En Camino. Bien, gracias, Alfredo. ¿Sos de lo que festejás o estás triste por los resultados de ayer? Creo que estoy molesto por los resultados de ayer. Bueno, estamos conversando con un hincha de Nacional. Bien, vamos a... igual que Danilo, ¿no? Está en Ecuador, Danilo, ¿no? Sí, exactamente. Bien, hay algunos asuntos sobre los que quiero hablarte, en especial haciendo hincapié en el famoso proyecto de los cincuentones. A ver, primera cosa para ir blanco sobre negro. ¿Hace bien el gobierno, hace bien tu partido en advertir eso como un problema a resolver? Sí, o sea, no hay duda que el sistema de seguridad social que se implementó en 1995 tenía o tiene alguna falla de diseño que en particular perjudica a este conjunto, a este núcleo de trabajadores que tenían menos de 40 años al 1 de abril del año 96. Porque, entre otras cosas, no se le computa para liquidarle a estos trabajadores obligatoriamente pasaron al régimen mixto, o sea que aportan una parte al BPS, otra parte a la SAFAP y van a recibir una jubilación, una parte por el BPS, otra parte por la SAFAP. ¿Cuál es el problema? Que la parte que reciben por el BPS, los aportes realizados antes del año 1996 no se computan por el total, sino con un tope. Un tope que para el nivel de salarios altos reduce mucho esos aportes y por lo tanto la jubilación que van a recibir por parte del Banco de Previsión Social. Por otra parte, el hecho de que han pasado en general 20 y pico de años de aportes al régimen de ahorro individual hace que la suma acumulada en ese fondo pueda no ser suficiente porque esa suma, cuando la persona decide jubilarse, pasa íntegra a una aseguradora que le calcula una renta vitalicia. La edad que tiene, la expectativa de vida, la diferencia en años, ese monto se divide en la diferencia en años, en años y en meses, y esa es lo que le va a recibir por parte del ahorro individual, más lo que va a recibir del BPS es lo que conforma su pasividad. Al tener, en algunos casos, poco monto acumulado, porque tiene poco más de 20 años acumulado, si se jubila a los 60, a los 61, a los 62, o como es en este momento por el promedio a los 63 años, puede no ser suficiente la acumulación de años como para que su resultado sea similar al que podría haber tenido por el otro régimen. Pero ¿cuál es el problema? Este proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, instancias del proyecto que había elaborado los trabajadores y que respaldó el PIT-CNT, prevé que estos trabajadores que tienen hoy más de 50 años a partir del 1 de abril del año 2016, los cuarentones de antes y ahora cincuentones, sí. Menos de cuarentones antes del 96 sí. y ahora cincuentones, se prevé que se pasen a cobrar el mismo régimen de ese régimen de transición. Ese régimen de transición se aplicó en el año 96 a término, por eso es de transición, por eso es que seguramente quienes tenían más de 40 años en ese momento, o teníamos más de 40 años en ese momento, ya deberíamos estar jubilados. Promedialmente deberíamos estar jubilados, sí. Porque tenían 45 o 50 años, obviamente ya deberíamos estar jubilados. Y entonces el régimen se extinguía. ¿Y por qué se extinguía? Porque era insostenible en el tiempo pagar ese tipo de pasividades. Volver ahora atrás y plantearse de que ese régimen que debería estar extinguido se extienda por 10 años más es lo que hace insostenible, a nuestro entender, como Asamblea Uruguay, este proyecto. Pero esa conclusión, clarísimo como lo planteaste, ¿no nos llevaría a decir tiene razón pero marche preso? No, tiene razón, pero hay otras formas que ya se han planteado de alguna manera darle la razón
y buscarle una mejora en la pasividad que hoy podrían tener al jubilarse en edades relativamente tempranas, menores a los 65 años, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero obviamente van a recibir una pasividad menor. Hubo dos planteos originales. Sí. Una vez que se conoció el monto de lo que este proyecto implicaba. Porque ahí también está la madre del borrego, vamos a decirlo exactamente, claramente, ¿no? Este proyecto se empezó a trabajar antes, incluso en manifestaciones que hacían este grupo de trabajadores, el apoyo que tenían de la representación de trabajadores en el Banco de Previsión Social y del propio PCNT, se empezó a trabajar con un proyecto que luego lo hizo suyo el Poder Ejecutivo, en algunos casos ampliando el universo. Cuando se empezó a trabajar, el costo de este proyecto estaba en el entorno de los 2.000 millones de dólares, total, en varias décadas, y el entorno de las personas que podían estar favorecidas estaban alrededor de los 30.000 personas. Eso era lo que más o menos se manejó, incluso cuando se presentó el proyecto, cuando vino el ministro a comisión, cuando vino el ministro de Trabajo a la bancada, se manejó esa cifra. Se empezó a trabajar en comisión, se empezaron a recibir determinadas alertas de que ese proyecto estaba basado en un informe del año 2015-2016 y no reflejaba la realidad del 2017, en particular del articulado que vino del Poder Ejecutivo. Y es así que se le solicitó al Banco de Previsión Social una actualización, y el 17 de octubre el Banco de Previsión Social viene a la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda, que es la que está estudiando el tema. Esto es 3 meses después de haberse enviado el proyecto del Poder Ejecutivo, con nuevas cifras en las cuales establece que el mínimo de personas que se afiliarán serán 28.000 y el máximo 72.000. Y el costo... O sea, ya no estamos hablando de 30.000. Exactamente. Sino que estamos hablando hasta de... 70 y pico mil. En algún caso puede ser el doble o más. Exactamente. Y seguramente, por otros datos que podemos tener, estará mucho más cerca de 70, incluso que lo puede superar. Y con un costo que era también, obviamente, muy superior, dado que el universo era muy superior. De 2.000 a 4.000. Exactamente. De 2.000 millones a 4.000 millones. A 4.000 millones, en grandes números, ¿no? Acá necesito, yo sé que hay cuestiones técnicas que incluso que legítimamente no pueden del todo calcularse porque depende de los acontecimientos propiamente dichos. Pero aún así, hay algo que yo, sobre lo cual me permito hacer un comentario casi de sentido común. Yo puedo entender que de acuerdo a distintos vectores, influencias, no pueda calcularse. Ahora, me resulta muy extraño suponer, porque los uruguayos que somos, lo sabemos todos. Las edades que tenemos, lo sabe todo también. Me resulta muy, muy difícil de entender. Y si vos lo sabés, explícamelo como si yo fuera particularmente tronco. Bueno, y no me digas que lo soy, porque me afectaría mucho mi autoestima. De ninguna manera. Gracias, muy amable. En todo caso, lo que sí necesito saber, yo puedo entender que haya dudas en cuanto a algún número, en dinero. Lo que no puedo entender que haya número de vos. Los que pueden aplicar a este sistema son 30.000 o 60.000. Bueno. Es muy grande el número, muy grande la diferencia. Te explico por qué. En primer lugar, el Banco... Recordá que soy tronco, ¿eh? En primer lugar, el Banco de Previsión Social, para hacer esta estimación, tomó en base los resultados que obtuvo con la ley anterior, la ley 19.162, donde también se promovía la desafiliación del régimen mixto, pero solamente para aquellos que habían hecho opción voluntaria. O sea, aquellos que ya eran mayores de 40 años, igual quisieron pasar al régimen mixto, o aquellos que, sin ser mayores de 40 años, optaron por lo que se llama el artículo 8, que era una previsión que tiene aquella ley, de que igual, aunque no por monto de salario no te correspondiera entrar obligatoriamente, podías igual entrar con el 50% para el fondo, el ahorro previsional, y 50% para el BPS. Obviamente que en aquel momento, y somos conscientes de eso, hubo mucha publicidad engañosa con respecto a las conveniencias de este sistema que, por lo menos hasta ahora, y en los plazos que estamos estableciendo, no se han dado. En ese momento entonces hubo muchas personas que, claro, teniendo en cuenta la ley, pudieron revocar su afiliación voluntaria, ya sea... Porque fueron víctimas, llamémosles, de una especie de engaño. Engaño, precisamente. En base a ese resultado, sí, es que el Banco de Previsión Social estima que el mismo comportamiento van a tener quienes ahora están en el régimen porque fueron obligados. Y aquí obviamente depende mucho de, claro, cómo le va a cada uno.
porque a lo mejor algunos que están obligados aportaron permanentemente al fondo de ahorro individual durante los 20 y pico de años que llevan acumulándose en este fondo. Pero otros a veces aportaron algunos años sí, otros años no, porque así lo está previsto en la ley, y en función de la cantidad que tengas acumulado es con lo que vas a comparar a ver si te conviene más. Lo que te da la suma de las dos jubilaciones por el BPS, que además está de alguna manera limitada por no haberse reconocido la totalidad de aportes anteriores a 1996, y lo que te da el ahorro individual con la renta vitalicia que se va a generar en función de tu expectativa de vida. Por supuesto que es distinto que hagas este cálculo a los 61, a los 62, a los 65 o a los 70, porque quizás a los 70, como tu expectativa de vida serán 12 años, el monto que vas a tener para dividir te va a dar anualmente o mensualmente mayor que si tenés 60 y por lo tanto la expectativa de vida será de 22 años. Exactamente. Todo eso depende de distintas variables de acuerdo a cómo le ha ido a cada uno de los 70.000 personas o 60.000 o 30.000 o 80.000 en función. Yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. Es por eso que cuando uno lee las crónicas periodísticas hablan de la rentabilidad del 0,5 o del 1,5%. No, ¿es por ahí? No, ese es otro tema adicional. Yo dije hasta ahora nosotros, y cuando digo nosotros, nuestros sectores... ¿Asamblea Uruguaya? FLS. Frente Liber Sereñi. Frente Liber Sereñi. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez conocido el informe del Banco de Previsión Social, que es el que debe tomarse. Nosotros no estamos tomando, aunque no estamos tomando ningún otro, estamos tomando el informe del Banco de Previsión Social. El informe del Banco de Previsión Social establece un flujo de fondos que da alrededor de 4.000 millones de dólares con determinadas condiciones. Un flujo máximo estoy hablando. En el caso, que es lo más probable se dé que sean 70.000 personas las que se acojan a este sistema. Y ese flujo implica que aproximadamente unos 220 millones de dólares se paguen durante 25 años a partir del quinto año. Los primeros 5 años son favorables para el Estado, va a recibir ingresos positivos. Porque esa gente viene con la plata ahorrada, digamos. Viene con la plata ahorrada y empieza a pagar todos sus aportes al Banco de Previsión Social hasta que se jubile. O sea que durante 5 años hay un efecto favorable. Pero a partir del sexto año hay 25 años en los cuales ese flujo de fondos calculado por el Banco de Previsión Social implica que se lleve un casi medio punto del Producto Bruto Interno ahí es que aparecen en escena los 4.000 millones de dólares. Exactamente. Adicionalmente, el Banco de Previsión Social, cuando hace este informe, presenta muy detalladamente, o sea, eso no hay ninguna duda de la transparencia de este informe, y dice, bueno, el flujo es tal, pero para considerarlo a la fecha de hoy, como esto se lleva en 48 años, para que sea comprensible al momento de hoy, se aplica lo que técnicamente se llama una tasa de descuento para hallar el valor actual neto. O sea, se trae todo como si lo fueras a pagar hoy. Obviamente que lo que vas a pagar dentro de 25 o 48 años no puede valer lo mismo que lo que vas a pagar hoy. Es lo mismo que si fuera pensémoslo como si fuera un préstamo y una tasa de interés. Una tasa de interés obviamente positiva. No es lo mismo la cuota que pagás en el año 25 que la que pagás en el primer año. La tasa de interés se aplica. Entonces se aplica una tasa de interés negativa o una tasa de descuento que baja de los 4.000 millones a 2.500 millones. El tema es que la tasa que utiliza es un 1,5% sobre unidades reajustables, porque todo esto se calcula en unidades reajustables. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que todos los pagos de pasividades se ajustan por unidad reajustable. ¿Qué es la unidad reajustable? El aumento del salario nominal, que ha crecido muy por encima de la inflación. Estamos casi en un 60% por encima de la inflación en estos 13 años de gobierno del Frente Amplio. Si recordemos, reforma perpetrada en el año 89. Exactamente. Este último dato, por ejemplo, en este año se llevan acumulado un 3 y pico % por encima de la inflación. O sea que calcular una tasa del 1,5% sobre la inflación y sobre el aumento de salarios es una tasa excesiva. Y lo mismo se utiliza para calcular los rendimientos que va a dar los fondos esos que vienen del sistema de ahorro individual al Banco de Previsión Social y que van a un fideicomiso. La misma tasa. Entonces, los ingresos están sobrevaluados porque esa tasa es una tasa que no se va a conseguir en el mercado.
fundamentalmente porque Uruguay se va a tener que endeudar para pagar todos esos datos. Con respecto al rendimiento del fideicomiso, hoy las AFAP están teniendo del año 2005 al año 2016 un rendimiento solamente del 0,3 en unidades reajustables. O sea, por encima del aumento de salarios, solamente han obtenido un rendimiento de 0,3. Esa sería la tasa adecuada para el rendimiento del fondo. Y sería la tasa adecuada también para traer hacia atrás, o sea, al día de hoy, todos los flujos que van a tener en 48 años. Bien. El Ministerio de Economía y Finanzas, reconociendo cada uno de los cálculos del BPS, porque es su cometido específico, dice, en la tasa de interés es mi cometido específico, corresponde que nosotros digamos cuál es la tasa que es correcta, porque tenemos toda la experiencia, el manejo de la deuda pública. Cuando decís eso es porque sobre ese asunto hay como dos lecturas. Exactamente. ¿No? Bueno, y entonces. Y quiero que se entienda. Y vos decís que la lectura a la que hay que someterse es a la de los funcionarios del Ministerio de Economía. Claro, porque son los que tienen la experiencia en el manejo de tasas. Pero acá suena como, lo estoy mirando de afuera, ¿no? Acá suena como, porque por un lado decís, este es un cálculo que hizo el propio BPS. Sí. ¿No? En su tarea específica. Ahí te sirve el cálculo del BPS. Y para este tema no te sirve el cálculo del BPS. No, pero justamente lo que nosotros decimos es el cálculo del BPS en lo que tiene que ver con personas y monto de pasividades es el único que tomamos. Hay otros, pero es el único que tomamos porque es su actividad específica. Su métier. En el tema de tasas de interés no es el métier del Banco de Previsión Social. Ese es el tema. Entonces nosotros decimos, acá escuchamos a quien sabe de tasas de interés, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Decir a quien sabe de tasas de interés, que economía implica necesariamente, vos sos bicho político, decir que los que me están haciendo el otro cálculo no saben. No es que no sepan, pero están tomando una tasa que es que aumenta los ingresos y disminuye los egresos y de alguna manera acerca más al cálculo anterior. Lo que puede verse como una especie de cálculo interesado en cierto objetivo. Yo no digo yo lo que digo es que nosotros no podemos aceptar que se trabaje con una tasa en el día de hoy y en lo que es las expectativas, una tasa positiva tan importante. Es demasiado optimista, decimos. Demasiado optimista, porque además la realidad lo dicen. Por eso digo, si tomamos del año 2005 al año 2016, ¿por qué 2005? Porque eliminamos los efectos de la crisis del año 2002, que siguieron hasta el 2004, entre otras cosas la caída del salario real que hubo en ese momento y el aumento del dólar que hubo en ese momento. Después que volvimos a la normalidad del 2005, coincidentemente con los gobiernos del Frente Amplio, volvimos a la normalidad, el rendimiento que han tenido las AFAP ha sido del 0,3%. Todas juntas, todas acumuladas, todos esos fondos, ha sido el 0,3. Muy bien. Sobre unidad reajustable. Por lo tanto, utilizar 1,5 parece exagerado. Por lo tanto, utilizar, como utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas, un 0,5, yo diría que es generoso con ese cálculo. Ese proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que de alguna manera se apropia del proyecto de los trabajadores y en particular del director que representa a los trabajadores en el BPS, y bueno, después que fue llevado por el propio BPS, ¿no? O sea que a esta altura podemos decir que es el proyecto al que es afín el Banco de Previsión Social y que lo toma el Poder Ejecutivo. Y el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente. ¿Y con qué? ¿Astori lo firmó o no lo firmó? Sí, por supuesto. Entonces, ¿le erró a Danilo haberlo firmado? Es obvio. Bueno, volvemos a lo mismo. En ese momento, y lo ha reconocido el presidente de la República, no lo estamos diciendo nada, se trabajó con otros números, con esos números que decíamos originalmente, 30.000, un universo de 30.000 posibles beneficiados, un costo de 2.000 millones. Ese era con lo cual se trabajó, lo cual se presentó y con lo cual durante 3 meses se discutió en la comisión correspondiente del diputado. ¿Dónde estaban los que saben, para citarte a ti, a la hora de hacer ese asunto? Bueno, porque teníamos que esperar. Los datos son los del BPS, nosotros no hicimos ningún otro dato. Reitero, en la comisión tenemos otros datos que de alguna manera apoyan que el costo va a ser superior. Bien. Como por ejemplo, pero lo digo, nosotros no lo tomamos, pero es un apoyo para tener algo de comparación. AFAP República, la AFAP que es del Banco República, Banco de Previsión Social y Banco de Seguros, o sea, 100% estatal, hizo un cálculo 1 a 1 de sus afiliados. No ya una estimación de qué es lo que le va a convenir. Agarró sus afiliados, que son 80.000, estaban en esta condición. Es la más grande, ¿no? La más grande. El 50% aproximadamente de los fondos los tiene AFAP República. Pero agarró de sus 80 y pico de mil personas que tienen afiliadas que podrían servirle esta opción, había 44.252, y pongo el número exacto porque así fue el número que pasó, porque se hizo 1 a 1.
Camino, Asti, Sí. fulano tal, a todos les previó a ver si les convenía o no. A 44.252 le convenía. Y eso tenía un costo. 44.000 de un universo 252, de 80. o sea, a más de la mitad. A más de la mitad le convenía. Con un costo de 3.000 millones de dólares. Pero el 50% del total de afiliados, pues las otras AFAP no hicieron ese cálculo. O hicieron cálculos distintos que no son comparables. Pero no hay por qué suponer que sea muy distinto. Eso es lo No, que por tú eso dices. digo que lo más probable es que sean más de 70, o por lo menos sean Entendido, 70.000, y que el costo sea... Pero vos lo que me estás diciendo es que ni siquiera se apoyan en este Para número. nada, para nada. Porque si se apoyaran todavía el número sería mayor. Exacto. Bien. Ahora retrocedo. Fenómeno. Pero me quedó pendiente una parte de tu pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo ante esto? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas planteó a nivel no oficial, a nivel de la bancada del Frente Amplio, un proyecto alternativo que era lo que decíamos al principio. Reconocerle a este grupo de trabajadores que han sido perjudicados por un error de diseño del proyecto la totalidad de aportes anteriores a 1996. Esto seguramente mejora en forma importante la pasividad que van a recibir del BPS, que se suma a la pasividad que o a la renta vitalicia que van a recibir por el sistema mixto. Esto no fue rechazado, por incluso el presidente de la República dijo que no iba a haber otro proyecto. Al no haber otro proyecto era muy difícil seguir manejando esta solución. Contame lo que puedas contarme. ¿Sabés de todo este asunto que me resulta raro? Porque hay algo que lo sabe todo el mundo y ha sido además, los hechos lo suscriben. La confluencia de visiones, de discursos, de pragmatismo político que desde la irrupción del primer gobierno de la izquierda, incluso pasando por han tenido el presidente de la República y el ministro Astori, han sido subrayadas y notorias. ¿Verdad, diputado? Sí, sí. En este asunto de tal magnitud, me resulta... mira, luce como una pregunta pícara, pero créeme que más que nada es de sentido común y lógica. Luce raro que Tabaré y Danilo, uso de gusto los nombres personales, que Tabaré y Danilo no lo hayan charlado mano a mano y no se hayan, como ha ocurrido tantas veces, autoconvencido. ¿Qué pudo haber pasado al respecto? Estoy seguro que es de recibo el comentario, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente no puedo darte... aunque lo tenés. En la interna entre ellos, en la relación entre ellos, cómo se manejó este tema. Sí, nosotros lo que sostenemos y seguimos sosteniendo que obviamente este proyecto tiene un alto costo fiscal que puede incidir negativamente en la evaluación que se pueda hacer de la situación del país en los próximos años. Pero fundamentalmente hay algo que es concreto, que a partir del año sexto, y esto lo dicen el informe del Banco de Previsión Social, hay flujos negativos que hay que cubrir con aporte de rentas generales. Esto parecería ser el motivo fundamental de la postura entonces desde el Ministerio de Economía, pero no es esta la fundamental. La fundamental es que ese compromiso de gasto durante 25 años a partir del año sexto, lo que está comprometiendo es la equidad, fundamentalmente la equidad. Equidad con el resto de los trabajadores, equidad con los pasivos y equidad con todos aquellos que hoy no son ni siquiera trabajadores porque o no tienen empleo o son menores de 18 años y donde se concentra la mayor parte de la pobreza. La gente del IR hace hincapié en ese costado justamente. Coincidimos totalmente con ellos y ellos incluso... Es una coincidencia sorpresiva, ¿no? No, porque si lo vemos con una visión de izquierda es lo lógico. El Frente Amplio se ha preocupado siempre por atender desde el Estado a los sectores más vulnerables y destinar recursos a las áreas más priorizadas. Alfredo, vos que sos de Nacional, fuiste cubilla, levantaste el centro y déjame ser Artime que entra a cabecear. Si ya que hablamos de la equidad y ya que hablamos de ser de izquierda, parece lógico ser de izquierda que si una reforma de la seguridad social perjudica a un número de compatriotas, a esos compatriotas hay que darle una forma de solución. Y le estamos proponiendo una fórmula de solución. ¿Y cuál sería la solución al estilo asamblea Frente Liber Sereña, bueno, entonces? Nosotros ya digo, primero propusimos de que se reconocieran la totalidad de aportes, eso fue desechado. Ahora estamos proponiendo de que... ¿El 80% famoso? El 80% de lo que le correspondería por el régimen de transición, un régimen de transición que a esta altura prácticamente ha desaparecido. No se puede volver atrás, porque si era insostenible por más de 20 años el régimen de transición, no lo podemos hacer sostenible por 10 años más. Por eso es que se le reconoce una parte que va a mejorar sustancialmente sus pasividades, pero no
todo porque, bueno, el tiempo ha pasado. Y además tienen la posibilidad de seguramente, va a depender de su, obviamente, de su suerte laboral, seguir acumulando. Cuanto más acumulen en el ahorro previsional, mayor será la renta vitalicia. A esto se le agrega la otra propuesta, que es lo de elegir al final. Elegir al final Pero a ustedes no les mueve eso el asunto. No, pero nos parece importante desde el punto de vista también de la libertad que se le tiene que dar al trabajador, porque lo va a poder hacer sabiendo cuál es el resultado de esta historia laboral de la que falta. Pero si elegís al final, con las cartas, digamos, bien arriba de la mesa, me sirve más esto, a lo mejor el número, ese 70.000, se reduce. O aumenta. Por lo tanto, repito, a ustedes no les incide en ningún modo. No, a nosotros nos incide por el tema de la libertad, y nosotros apoyamos de que sea desde esa perspectiva, no de una perspectiva, llamémosle, financiera. No de una perspectiva sino financiera. De justicia, llamémosle. Nosotros al día de hoy no podemos saber, porque tampoco lo va a saber prácticamente ninguno de quienes estén en esa situación, cómo le va a ir en los próximos 5 o 6 años. Lo que pasa es que eso también parece ser una mala noticia para el BPS, porque entonces el tipo, cuando resuelva, va a resolver con todo arriba de la mesa, y a lo mejor decide pasar al BPS, y el BPS se privó de recibir estos años sus aportes y además todo lo que traía consigo. La propuesta es que pase que va a pasar con esos aportes que se generen a partir de la vigencia de la ley hasta ese momento. Cito la diaria, ya no mires el reloj, que ya te voy a liberar en hora, tranquilo. Vos sos el único diputado ¿no? ¿Hay otro? No me digas que tengo 3 A, pero... No. Tengo 3 A. Tengo 3 A. ¿Tenés 2? Tengo 3. Tenés 3. Pero no te voy a decir la segunda. ¿Sos tocayo mío? ¿Sos tocayo mío, Alejandro? No. Bueno, Aristimuño. Bueno, los sectores del Ejecutivo que defiendan el proyecto original con Murro a la cabeza entienden que la propuesta del astorismo de que los trabajadores perciban 80% en lugar de 100% de lo que les corresponde es poco seria, porque según explicaron, esta propuesta determinaría que nadie le conviene optar al BPS, ya que justamente el promedio del perjuicio que sufrieron los cincuentones ronda el 20%. Si justamente lo que perdieron es lo que vos decís que les vas a quitar. Justamente, alcanza a leer las crónicas sobre este tema. Ellos hablan de un 30%. Y lo del 20%, si es así, discutámoslo. Pero se mantiene la injusticia, pero un poquito más chica. Sí, en tanto no consolides, como se puede consolidar con este proyecto, una afectación de medio punto del Producto Bruto Interno para los 25 años, anualmente, todos los años lo mismo, anualmente, desde el año sexto, a partir de la vigencia de la ley, o sea, hablemos del año 2021, 2018 y 2024, tenemos que buscar que no se afecte de esa manera la capacidad de maniobra de los próximos gobiernos, no ya de ni quizás gran parte del próximo, sino de los próximos gobiernos, de destinar recursos públicos. O sea que es un gesto de gobierno responsable al futuro. Siempre pensando en el futuro, y fundamentalmente en las generaciones que vienen, a las cuales no se le va a poder asegurar un tipo de pasividades como las que estamos. Eso es justamente lo que dijeron blancos y colorados cuando hicieron esta reforma. ¿No te encontrás parecido el discurso que hicieron? No, pero es que hay dos situaciones que se dan a nivel mundial, y lo ha reconocido el presidente de la República cuando habló desde México. Este sistema de seguridad social como el que tenemos se hace insostenible. Hoy las transferencias que se están haciendo de rentas generales al Banco de Previsión Social para cubrir su déficit, además de los 7 puntos de IVA, además del IAS, además del COFI, que todavía se le sigue pagando, se le trasladan $600 millones más. Esto suma unos 2.500 millones de dólares al día de hoy, para cubrir este régimen de seguridad social. Se hace insostenible, hay que cambiar el parámetro. Todo el mundo, todos los países del mundo están cambiando estos parámetros. Por suerte, la demografía está indicando que las personas vivimos más y mejor. Claro. Entonces, hoy, en la última revisión que hizo el Banco Central, que le corresponde por ley hacerlo, sobre expectativa de vida, se estaban tomando las del año 96, ahora se tomaron las del año 2016, aumentaron 2 años.
Y eso también incide en este proyecto. Sí, claro. No en este proyecto específico, en toda la seguridad social, Sí, claro. y en todo el pilar de ahorro individual, porque la expectativa de vida ha aumentado. Y hay que reconocerlo. Y seguramente, si se toman más frecuentemente, como ya el Banco Central dice que lo va a hacer, iremos adecuándola más a la realidad. Bueno. Por ejemplo, se han igualado hombres y mujeres. Hasta ahora había una expectativa de vida mayor para las mujeres que para los hombres. Cosa que es real, es cierta. Pero desde el punto de vista estrictamente monetario, en la renta vitalicia, quería decir de que las mujeres recibían menos renta vitalicia que los hombres porque vivían más. Claro. Y eso parece injusto, que porque vivas más, mes a mes, ganes menos dinero. Bien, para terminar, así te libero. Hablemos de política. Viste que el expresidente Mujica dijo hace horas que esto estaba resuelto. ¿Te consta? ¿Sabes algo de eso? Bueno, nosotros el viernes en la reunión hubo una propuesta que realizó el espacio 609, que tiene que ver con la segunda parte que nosotros comentábamos de la propuesta, que es la de elegir al final. Esa, como decimos, nosotros la llevamos, pero no soluciona el problema. Tiene que ir acompañada de una reducción de costos. Bien, en ese contexto ustedes estarían, como ya dijeron públicamente, no van a votar este proyecto. Exactamente, nosotros ya hay una declaración de Asamblea Uruguay que ha explicado claramente la posición. ¿Y si el Frente Amplio resuelve que esto sea asunto político? Bueno, veremos cuál es el resultado final, qué otros grupos pueden apoyar esta solución. Y bueno, seguiremos discutiendo. Esto ha sido no es lo mismo si ustedes están solos que si están acompañados, ¿verdad? Cualquiera no entiende eso. Siempre ha sido una constante. ¿Está bien lo que dije? Exacto, por supuesto, depende de la correlación de fuerzas. Pero recordemos que también estas mismas discusiones, quizás parados en algún otro punto de esta situación, la hemos tenido en otras leyes trascendentes, incluso las presupuestales y las rendiciones de cuenta, y otras leyes como zonas francas y etcétera. Este proyecto del Poder Ejecutivo con el que tú no estás de acuerdo, la calle Pou dijo ayer que es demagógico. ¿Coincidís con la calle Pou entonces? No, yo creo que este proyecto viene a recoger un reclamo sectorial y no se ha tenido debidamente en cuenta, porque no estaban los números, el impacto sobre el resto de la sociedad. Hay que reconocerle el perjuicio que han tenido este sector de trabajadores, pero hay que ser equitativo con el resto de los trabajadores, con el resto de los pasivos y con el resto de la sociedad, que las futuras generaciones que van a tener que cargar con esta durante casi 5 décadas con esta solución que hoy estamos encontrando. Si esto se aprueba de todos modos, ¿hay renuncia de Astori al equipo económico? Eso es un tema que él deberá decidirlo en conversación con el presidente de la República. Pero ¿hay chance de que haya movimientos en el...? Astoria... esta versión salió en búsqueda y Astori la rechazó. ¿Y vos estás alineado yo en te ese digo comentario? Lo que puedo decirte. Eso será un tema, una vez resuelto este tema, que deberá hablar el compañero Astori con el compañero Tabaré Vázquez. Si esto se consagra, ¿no crees que esta oposición de Asamblea Uruguay y de Astori en particular de alguna manera debilita la posibilidad de que Danilo sea candidato a precandidato a la presidencia? Danilo simplemente ha dicho que ganas no le faltan, pero eso no quiere decir, lo ha dicho reiteradamente, que en este 2017 pueda tener una posición sobre la que va a tomar en 2018. Entonces, falta todavía, falta mucha agua para recorrer, y obviamente este es uno de los tantos puentes que hay que pasar antes de llegar a destino. Danilo, para ser precandidato y además ser candidato a la izquierda, necesita hacer guiños hacia la izquierda dentro de su partido. Parece ser una oportunidad que vuelve a perder Danilo, hacer un guiño por izquierda. Nosotros estamos haciendo justamente eso, es una posición de izquierda, decir de que esto afecta a la equidad y de aquellos sectores a los cuales siempre la izquierda ha pretendido defender, como donde se concentra la pobreza entre los menores y los adolescentes en lugar de los mayores de 60 años. Bueno, creo que esta es una posición de izquierda. Estar en contra de este proyecto es ser de izquierda. Es tener en cuenta lo que siempre ha dicho el Frente Amplio, con dónde deben estar las prioridades del gasto público social. ¿Podríamos decir que la calle Pou es de izquierda entonces, porque está en contra de este proyecto? No, seguramente él esté defendiendo otros intereses. Nosotros estamos defendiendo los intereses de una visión de izquierda y de un gasto social
como siempre ha manifestado el Frente Amplio, dedicado a las áreas priorizadas, las áreas sociales priorizadas, y a los sectores más vulnerables, que son a los que hay que atender desde el punto de vista social. Hicimos un buen ejercicio en poco tiempo, abordar muchos temas, o sea, abordar este tema de punta a punta. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, un como saludo. siempre. Alfredo Asti nos avisa que llegas un poquito tarde. Nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.